Buenos días. Vamos a continuar hablando acerca de la madurez espiritual. Hemos estado hablando acerca del pasaje que se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 3 al 8, pero muy específicamente en los últimos versículos del 5 al 8. En la actualidad, hemos estado acostumbrados a escuchar promesas todo el tiempo. Hemos escuchado toda la vida promesas, algunas de ellas increíbles, por cierto. Escuchamos promesas por todos los medios posibles y todas con propósito de convencernos de algo. Eso nos ha llevado a ser muy cuidadosos y nos cuesta trabajo creer en las promesas. El vendedor que promete que su producto es una maravilla. El trabajador que nos dice que vendrá mañana a realizar un trabajo y no sabemos si llegará o no, o cuándo llegará. Pero las promesas que Dios hace son completamente confiables. Veamos lo que dice el pasaje que hemos estado estudiando en los últimos 3 videos. Voy a leer, se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del versículo 5 al 8. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura. Aquí hay una promesa que por cierto es cierta, se cumple. Pedro dice que cultivar estos rasgos de madurez espiritual evitará que seamos inútiles y ociosos en nuestra relación con Cristo Jesús y nos permitirá vivir una vida fructífera. Por supuesto, descuidar esas instrucciones va a disminuir considerablemente nuestra comprensión de la palabra y nuestra confianza en la salvación que Dios ha provisto y nos dejará propensos a una caída. Hemos dicho ya que desde el momento en que somos salvos, para cada creyente comienza un proceso de crecimiento espiritual, con el fin de que seamos cada vez más maduros espiritualmente. Este proceso dura toda nuestra vida. Hemos dicho también que en el pasaje que estamos estudiando se nos da una lista de atributos, rasgos, que debemos cultivar para que seamos fructíferos en nuestra vida como resultado de ese crecimiento y de esa madurez espiritual. Esos atributos son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ya hemos hablado de los 3 primeros de esos rasgos: la fe, virtud y conocimiento. El cuarto rasgo que menciona el apóstol Pedro es dominio propio. En griego usa la palabra enkrateia, dominio propio, específicamente continencia, templanza. Se compone de 2 palabras en griego. Una es la palabra en, esa es una preposición. ¿Qué significa eso? En, sobre, por, etc. Y la palabra kratos, vigor, grande, literalmente o figuradamente. Imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza. En nuestro idioma español, el sufijo krata se usa muy frecuentemente en algunas palabras que provienen del griego. Krata proviene de la palabra griega que acabo de mencionar, kratos, y que significa fuerza, poder. Y entonces esta palabra, este sufijo, se utiliza para componer términos que se refieren a partidarios o miembros de un sistema de gobierno. Por ejemplo, burócrata, demócrata, autócrata, gobernado por
el pueblo gobernado por un individuo y así sucesivamente. En la versión Reina Valera antigua de la Biblia, esta palabra se tradujo como templanza y se refiere obviamente al dominio sobre los malos instintos y deseos. Significa moderación, mantenerse dentro de los límites de las leyes de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en su defensa ante Félix, menciona el dominio propio como parte fundamental de la fe. Voy a leer en Hechos 24, Hechos capítulo 24, versículos 24-25. Dice de la siguiente manera: algunos días después, viniendo Félix con Drusalia, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Está hablando de dominio propio como parte fundamental de la fe. Por otro lado, en la epístola a los Corintios, que por cierto los corintios estaban bastante familiarizados con la disciplina que requiere el atletismo. Pablo les escribe lo siguiente en la primera Corintios 9, versículos 25 al 27. Dice de esta manera: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta ahí la lectura. Entonces, el dominio propio es lo opuesto a la autocomplacencia. Como seres humanos caídos, tenemos una fuerte inclinación a ser dominados por nuestros apetitos físicos, carnales, incluso a ser esclavizados por ellos. En la primera epístola de Pedro dice de la siguiente manera, primera epístola de Pedro capítulo 1, versículo 14, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Identifica esos deseos que tenían antes como producto o como parte de esa ignorancia. Interesante. Y el apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios a través de su carta, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que voy a leer a continuación, les dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nosotros hemos sido liberados de nuestra esclavitud de la carne. Pablo, en la epístola a los Romanos, en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir una vida piadosa, una vida que toma en cuenta en su pensamiento, pero en su acción a Dios, requiere que dominemos o que tengamos dominio
sobre la carne, sobre nuestros deseos y pasiones. Y hagamos de esto nuestro sirviente, en lugar de nuestro amo. Nuestra inclinación al mal y al mundo nos alientan a vivir constantemente según la carne. Pero es necesario que como creyentes, como hijos de Dios, ya no vivamos para la carne, ni mucho menos sirviendo a la carne. Solo por gracia de Dios podemos combatir y nulificar los deseos carnales. Ahí es donde viene el dominio propio. ¿Somos capaces nosotros de dominarlo sin la gracia de Dios? No. Pero, sin embargo, sí, el apóstol nos exhorta a esforzarnos diligentemente por hacerlo, ya que Dios así lo quiere. Voy a terminar la meditación de esta mañana con una pregunta personal para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está escuchando allá. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que requieren de dominio propio? El consumo de alcohol, la fidelidad conyugal, el comportamiento moral, la música y el entretenimiento que consumes, la honestidad en el trabajo y los negocios, tus relaciones interpersonales. La lista puede seguir. Ahí la voy a dejar hoy. La dejo hasta aquí para la reflexión de cada uno de nosotros. Mientras tanto, hermanos, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.